Muy buenas noches, tengan todos. Soy Noel Gil y es un verdadero placer estar nuevamente con todos ustedes frente a las pantallas de chilevisualtv.com. El día de hoy, en Dialogando, este programa que se ha convertido en un espacio de opinión, de debate e información, contamos con una invitada muy especial y sobre todo porque estaremos tratando un tema que en los últimos años ha agarrado mucho auge e importancia en Latinoamérica en vista de las realidades sociales y políticas que los países latinoamericanos hemos venido viviendo en los últimos años. Vamos a tocar el tema de las migraciones y para ello me acompaña hoy día una joven politóloga egresada de la Ilustre Universidad de los Andes, amiga personal, así que para mí es un verdadero placer contar con tu presencia hoy día. Bienvenida, Daisy, ¿cómo estás? Gracias, Noel, para mí es un placer. Así es, Daisy. Bueno, para todas aquellas personas que no te conocen, tu nombre es Daisy Parra, eres politóloga de profesión y hoy día estaré conversando contigo sobre el tema de las migraciones y quisiera entrar en materia propiamente y comenzar por el inicio, porque sabemos que tomar la decisión de emigrar no es fácil, es una decisión que conlleva un sinfín de desafíos para todo aquel que la toma en algún momento y quisiera consultarte de modo personal, ¿cómo fue en tu caso tomar esa decisión de emigrar de tu país? Bueno, creo que optar por emigrar va más allá de buscar nuevas oportunidades económicas o laborales. Es también el deseo de alcanzar un contexto seguro que garantice el desarrollo de una vida digna, donde se respete aspectos tan básicos como la libertad de expresión. Tomé la decisión de salir de mi país después de un tiempo de analizar el rumbo que estaban tomando las cosas en Venezuela. Tenía toda la energía, juventud y entusiasmo de seguir preparándome y creciendo profesionalmente, pero el futuro de Venezuela pintaba muy mal en todos los aspectos que se necesitan para que un ser humano pueda vivir dignamente. Fue una decisión dolorosa dejar a mi familia, la ansiedad de pensar en lo que implica comenzar de cero. En ese tiempo terminaba la universidad, tenía muchos sueños, ilusiones por cumplir, llevaba un buen rumbo académico que en definitiva se vio frustrado por la necesidad de emigrar. No es una decisión fácil, pero me he adaptado satisfactoriamente y esta nueva etapa me ha enseñado mucho. Ahora vivo en Ecuador desde hace 5 años. Daisy, ¿cómo vives tú el proceso de ser migrante desde tu realidad? Y además, ¿cómo percibes tú desde una perspectiva mucho más profesional qué ha sido el impacto que ha generado la migración, en este caso venezolana, para el país que lo recibe, que es Ecuador, para los locales? Creo que la adaptación como migrante pasa por 3 etapas: la asimilación cultural, la asimilación estructural y la asimilación cívica. En la primera etapa se adopta o se asimila los patrones culturales como modos de vestir, valores o la forma de hablar. En la segunda etapa se consolidan vínculos afectivos, en efecto se genera un círculo social. Finalmente creo que se genera una identidad compartida. Ser migrante, en mi experiencia personal, te reta tus creencias, tus conocimientos, la forma en que ves el mundo. Es una experiencia que te hace crecer como persona. Nos obliga a reinventarnos, nos obliga a olvidarnos de la zona de confort, a ampliar nuestras posibilidades, es escribir una nueva historia, se aprende mucho. Terminas adoptando al país al que llegas como tu nueva casa, es tu nuevo país, te preocupa el rumbo que tome porque ya tienes un antecedente de un país que se derrumbó a pedazos y sabes lo triste que puede ser ese proceso. Creo que el ser migrante me llenó de valentía, te hace más fuerte, más arriesgado, nos llena de experiencias, nos lleva a conocer también gente maravillosa. Creo que ha sido un proceso cargado de mucha experiencia y en definitiva lo que a veces en su momento parecía difícil de vivir se convierte en una fortaleza, en una experiencia que quieres contar porque lograste superarla. En cuanto a cómo percibo que ha sido el impacto generado para la población que recibe el migrante, creo que se genera un feedback. Nosotros recibimos nuevos conocimientos, nuevas experiencias y el país de destino o la población local también recibe experiencias y nuevos conocimientos. Ese intercambio en definitiva, definitivamente es positivo porque abre las mentalidades de ambos lados.
Ecuador, por ejemplo, ha pasado de ser un país de emigrantes a uno que recibe inmigrantes. En su tiempo, Ecuador fue un país donde sus ciudadanos se vieron en la obligación de emigrar, y los principales destinos fueron España y Estados Unidos. Ahora la migración masiva mayormente es de venezolanos. En definitiva, creo que la migración amplía la diversidad y da la oportunidad de un enriquecimiento intercultural. Además, los migrantes pueden reactivar las economías de muchas maneras, pueden aportar innovación, ideas e inversión, así como habilidades y experiencias. Sin embargo, el principal problema es a nivel institucional. América Latina no estaba preparada para este fenómeno, creo que fue tomada por sorpresa. Si un migrante no puede legalizarse, se genera una cadena de efectos negativos. Por el contrario, si la legalización es ordenada, se aprovecha el capital humano que viene, reinvirtiendo los resultados negativos que podría generar. Lamentablemente, cuando hay fallas institucionales, se multiplican las opciones de caer en la informalidad, trabajos mal remunerados, por lo que es necesario un mayor énfasis, creo, de los gobiernos latinoamericanos en materia de políticas públicas en asuntos de migración. Acabas de mencionar un tema importante y es el tema laboral. Sabemos que para cada migrante la realidad es distinta porque va dependiendo mucho de los oficios que conoce, que sabe hacer, de sus profesiones. En tu caso particular, ¿tu profesión ha representado una ventaja para poder abrirte puertas laborales en el exterior? ¿O por el contrario, no ha significado mucho? Y te lo comento sobre todo por el desconocimiento en muchos países latinoamericanos sobre el estudio de las ciencias políticas. Creo que el ser profesional definitivamente es una ventaja. En el caso de Ecuador, uno de los procedimientos que aplaudí es la no complicación en la homologación de títulos. Ha sido una ventaja definitivamente. El desconocimiento del estudio de la ciencia política efectivamente es una realidad. Se tiene poco conocimiento de la profesión. El que genere algún impacto positivo o negativo, creo que el rechazo a los temas políticos en general son controvertidos. O sea, los temas políticos son controvertidos y lamentablemente en América Latina hay una despolitización de la gente debido a la decepción o al decepcionante papel de los políticos. Lamentablemente es la referencia más conocida que se tiene de la política. No se ve como una ciencia de indispensable estudio, sino la atención va dirigida a las prácticas políticas que lamentablemente no son las mejores. Sin embargo, este es un punto importante. Hay que incentivar a la gente a prestarle más atención a la política como fenómeno social, no como una simple práctica de políticos. Por ejemplo, gracias a la práctica política hay hoy más de 5 millones de venezolanos que definitivamente están creando un impacto social en los países de destino. Gracias a la política, en unos años la vida que una persona planificó puede cambiarle, porque hay gente decidiendo por nosotros y no prestamos atención en los efectos que eso nos genera. Despreciemos o no a la política, es un fenómeno imparable al que se le debería prestar más atención. Es un tema que puede cambiar el destino de mucha gente, que interviene en la vida privada de cada uno. Entonces creo que es un tema al que se le debería prestar más atención. Así es, me complace enormemente escuchar esa visión positivista que tienes acerca del fenómeno de la migración. Y atendiendo a tus palabras, ¿crees tú que el fenómeno de la migración siempre trae progreso y avance para las poblaciones quienes reciben a los migrantes? Bueno, la migración ha sido un fenómeno político, económico y social que genera principalmente intercambio de conocimiento, que en definitiva es una de las bases del desarrollo. Sin embargo, creo que es indispensable una migración bien gestionada que pueda aumentar los resultados favorables, un proceso migratorio bien coordinado por las autoridades, incentiva el sentimiento de pertenencia de migrantes, tanto de los migrantes como de los nacionales. Mejora al mismo tiempo la integración social. Una de las cosas a las que se debe prestar atención es a la desconexión que se genera entre las habilidades y las ocupaciones entre las habilidades que traen los extranjeros, los migrantes, mejor dicho, y la ocupación, el conocimiento que traen y, en definitiva, lo que terminan
siendo sus ocupaciones. Debido a que los inmigrantes están generando valor por debajo de su potencial, dadas sus capacidades. Por eso es indispensable poner atención en que los procesos migratorios de legalización, en cuanto a las legalizaciones, sean más ordenados. Creo que la historia nos demuestra que el intercambio, la conexión, la socialización entre culturas diferentes trae más puntos positivos que negativos. Sin embargo, es innegable que cuando se trata de una migración masiva, desordenada y forzosa, lamentablemente a corto plazo tiene sus efectos negativos, como la falta de políticas públicas para la legalización de migrantes, que desencadenan una serie de efectos negativos, es innegable. Y digo a corto plazo porque las migraciones o los migrantes al final acaban formando parte de la sociedad, de la sociedad receptora, y se convierten en un nuevo componente de la misma. No calificaría la migración como negativa o positiva, pienso que tiene menos relevancia que la atención que debe ponerse al proceso institucional en cómo se gestiona el hecho social de las movilidades humanas. Creo que debe existir un esfuerzo por parte de los gobiernos por encontrar mecanismos adecuados para fomentar las planificaciones de las políticas migratorias que incidan en un impacto positivo en el desarrollo de las sociedades involucradas. Creo que la migración es un fenómeno que lamentablemente no se puede detener porque es parte de una sociedad globalizada. Así es, comparto contigo este maravilloso análisis que acabas de realizar acerca de la aguda crisis institucional que se ve muy latente y que se ha hecho muy visible en estos últimos años en los países latinoamericanos, una crisis institucional que ya venía desde hace muchísimos años y que gracias al fenómeno de la migración se ha podido manifestar de manera mucho más explícita. También ha hecho que los gobiernos, como tú dices, puedan transformar sus visiones y sus políticas públicas para poder organizar un sistema de migración mucho más ordenado y productivo para todos, para que sea productivo para estos países quienes nos reciben y para que también pueda ser productivo para aquellas personas, como tú dices, que en el caso de los venezolanos ha sido una migración forzada y no una migración planificada como sucede en muchos otros casos o como ha sucedido en la historia en muchos otros casos. Quisiera hacer un paréntesis y dirigirme a tu vida personal. ¿Cómo ha sido para ti la transformación de la relación familiar, de esa relación familiar quizás tan cercana que tenías con tus allegados y cercanos en Venezuela? Ahora, ¿cómo ha sido o cómo vives tú esa relación familiar hoy día estando lejos de tu país? Bueno, creo que en general el impacto más negativo que tiene la migración es el desconectar las relaciones familiares. Creo que la conexión familiar se transforma en una conexión totalmente virtual y los seres humanos necesitamos el contacto directo más si se trata de nuestras familias. Eso emocionalmente definitivamente nos cambia. La migración no solo impacta en cuanto a la desintegración familiar, sino también es causa de problemas de salud como la ansiedad, la depresión. Por mucho que las nuevas tecnologías nos ayuden a cortar distancias, no reemplazan la necesidad que tenemos como seres humanos del vínculo afectivo familiar. Sabemos que la familia representa el principal apoyo que necesitamos, es nuestro primer contacto social y afectivo cuando nacemos. Es la institución que creo que por excelencia nos transmite valores de paz y sobre todo el soporte para nuestro desarrollo individual. Estar lejos de la familia nos desconecta emocionalmente, se queda una sensación de vacío. Sin embargo, con el tiempo y las relaciones sociales que vamos estableciendo, se genera un sentido de pertenencia a un nuevo entorno que de cierta manera genera relaciones de cariño que también nos ayudan por lo menos a sobrellevar la ausencia familiar. Así es, Daisy, y sé que seguramente vas a compartir conmigo esta opinión. Hoy día hay muchos datos estadísticos que hablan de una migración de más de 6 millones de personas que han salido en los últimos 4 años de Venezuela. Sin embargo, vemos que todos los días siguen saliendo personas y que aún no están registradas en esos datos porque son personas que están saliendo por pasos no habilitados o no autorizados, porque sabemos que con el tema de la pandemia muchas fronteras se cerraron. En tu caso particular, después de ya tener varios años viviendo como migrante, ¿qué consejos desde tu experiencia le darías a todas aquellas personas que están hoy día a punto de transitar el camino de la migración?
Bueno, primero sería la preparación psicológica para asumir el cambio en cuanto a la separación familiar y todo lo que implica dejar su entorno y comenzar de cero. Es importante mencionar que para el caso de la migración forzada, quien emigra viene con un choque psicológico fuerte que puede generar efectos negativos como frustración, rechazo. No es igual emigrar planificadamente, soñando con esa nueva vida, ese nuevo país, que huir desesperado por sobrevivir. Lo ideal es minimizar esto, por eso mi primer consejo es la preparación psicológica, definitivamente. Preparándose psicológicamente para aceptar ese cambio, creo que con la mayor resiliencia y valentía posible. Otro punto importante es analizar el país de destino, analizar las políticas de legalización, estudiar la situación política, económica y las posibilidades de empleo según su preparación, revisar su historia cultural, tener el mayor conocimiento posible. Es una decisión muy importante que requiere tomarse el tiempo de estudiar el país donde se quiere construir una nueva vida. Sabemos que en el caso de la migración venezolana, lamentablemente, no solo es forzada, sino a medida que se incrementa el deterioro del país, se convierte en una migración cada vez más desesperada. Tengo la esperanza que a la larga este fenómeno migratorio ayude a tomar conciencia de lo importante que es tomar mejores decisiones políticas, de cuánto puede cambiar nuestro futuro las decisiones de los políticos que elegimos para que nos representen. En definitiva, creo que las migraciones son inevitables, no se va a poder parar. La aspiración es plantear soluciones y organizarlas. Creo que necesitamos más creatividad y más cooperación entre los gobiernos. Completamente de acuerdo contigo, Daisy. De verdad que me complace enormemente haber podido compartir contigo estos pequeños pero tan productivos minutos en el que has podido poner de manifiesto un sinfín de temas tan relevantes en el tema de la migración, algo que por demás esta semana se ha estado celebrando, si no me equivoco, el Día del Migrante. Quisiera que nos dejaras tus palabras finales para el Día del Refugiado, tus palabras finales para todas aquellas personas quienes se han quedado hasta el final de la entrevista. Bueno, ha sido un placer, para mí es lo que amo hacer. Agradezco mucho la invitación, espero que no sea la última vez. Estoy segurísimo que no, probablemente tendremos muchas oportunidades para poder debatir no solamente sobre el tema de las migraciones, sino sobre el tema de las realidades políticas de Latinoamérica y el mundo en general, por todo el bagaje y el conocimiento que desde tu profesión y tu oficio tienes. Con esto despedimos el programa del día de hoy, no sin antes agradecer a todos quienes siempre nos sintonizan y además agradecer a aquellos pequeños patrocinantes que hacen posible que Dialogando pueda ser llevado a todos sus hogares. Será hasta una próxima oportunidad.